hecho hice un puentecillo en ese sentido, ¿no? A mí me gustaba, y no teníamos muchos libros, pero empezamos a valorar los libros. Recuerdo que se compró en casa una enciclopedia de estas espasa, no la de 100 tomos, la de 10 o 12 tomos, y teníamos un amigo que era librero, en Madrid, una gran librería, y recuerdo que venía y decía, aquí está casi todo el saber, y leías la enciclopedia entonces, porque teníamos muy pocos libros, casi como realmente la fuente de la sabiduría y como un tesoro. Hay que ver esas enciclopedias que tenemos todavía en casa, ¿no? Que nos ha costado mucho trabajo y dinero y esfuerzo de tener esa enciclopedia para que nos ayude y ayude a nuestros hijos, y se han quedado obsoletas de repente, claro. ¿verdad? Ahora vamos a la Wikipedia o a las... En fin, claro, hay algunos que compraban la enciclopedia para rellenar la estantería también, porque tú sabes que hay quien compra libros por metros, más que por lo que dicen en sí los propios libros, ¿no? Juan Sánchez, ¿dónde naciste, Juan? ¿Aquí? En Toledo, en 1952. Bolo pues casi de la misma quinta que... En la Antequeruela, al lado, y fui bautizado en la parroquia de Santiago el Mayor, de Santiago del Arrabal. La Antequeruela es lo que está, según va saliendo, a la derecha. Según vamos saliendo, estaría dentro de la muralla. Dentro de la muralla, a la derecha. Efectivamente, según salimos por la puerta de bisagra, dirección Madrid, a la derecha lo que está dentro, porque lo otro es Covachuelas. Sí. Lo que está allá fuera de la muralla es Covachuelas. El bar, ¿cómo se llama? Los Claveles, donde paraba... Se llamaba así, Los Claveles, donde paraba el autobús, ¿no? Sí. Es la Antequeruela, porque está en la misma... Eso es la Antequeruela. Y nací allí en la Antequeruela, muy cerca de la casa donde nació un gran artista toledano y universal, Alberto Sánchez, que por cierto, Alberto Sánchez, que murió en el exilio en Rusia, es un gran artista, un gran escultor, y que fue panadero. A mí me llamó mucho la atención este gran artista porque hacía esculturas que parecen realmente panes, que parecen barras de pan. ¿Ah, sí? Y es que mi padre había sido panadero, procedía de una familia de panaderos, entonces yo creo que me gustó mucho el arte de Alberto Sánchez en el inicio por aquello, porque habíamos prácticamente venido al mundo muy cerca, en la Antequeruela, y porque además teníamos una identificación en el oficio. Sí, por lo de panadero, tu padre Gerardo Sánchez, ¿no era? Gerardo Sánchez fue panadero. Fue panadero. ¿Y tu madre se llamaba? Saturnina Juliana. Acaba de fallecer hace muy poco y hemos tenido la suerte de tenerla muchos años, hasta los casi 91 años. Esta es... pues eso fue el año pasado, bueno, pues... vamos a recordar, espero que no se veía bien, ahora es cuando la vemos bien. Saturnina Juliana, que vivió tan claro mi padre murió muy joven, pero ella... Tuviste mucha suerte, ¿no? De disfrutar a tu madre muchos años. Pues sí, porque mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Él tenía 47, murió muy joven, y a mi madre pues hemos tenido el gozo de tenerla pues hasta casi los 91 años. Eran panaderos, pero y después tenían un comercio. Mi padre fue de la familia de panaderos en Alameda de la Sagra, que es de donde procede. Sí. Luego trabajó en la fábrica de armas, o sea, después en los años 40, 50, trabaja en la fábrica de armas en el Economato, la fábrica de armas en Toledo, en un Economato. Y en el año 53, 54, pues mis padres deciden irse a Lambroca y a regentar allí un pequeño negocio, una droguería, perfumería, mercería, un poquito en los pueblos era como ahora, este tipo de tenían de todo, y allí pues ponen ese negocio que lo había tenido un hermano suyo y cambia de vida, ¿no? Hasta que volvió a ser panadero en la última fase de su vida, cuando ya, vivimos en el pueblo hasta él murió muy joven, en el año el último día de diciembre del año 65, y llevaba prácticamente pues
los 2 últimos años de su vida antes de fallecer, pues estuvo trabajando como panadero otra vez en Toledo. Pero ya allí en Ambroca. No, en Toledo. Intentando, en Toledo. él ya quería que volviésemos a Toledo. Volver. Y él entonces, porque era un pequeño negocio que éramos mis padres y 3 hermanos, Claro. y no daba tampoco para comer. Y él empezó a trabajar todavía con el comercio. Mi madre se quedaba un poco con el comercio y él estaba trabajando como panadero en Toledo. Ajá. Y el negocio era en Ambroca. El negocio era en Ambroca. Y entonces tu madre estaba en Ambroca y tu padre... Venía todo el día, era muy cerca, sí. es un pueblo que está a 11 Sí, kilómetros. bueno, ya o sea, que también está las comunicaciones eran un poco mejores. ¿Tus primeros estudios qué fueron entonces? Porque tú naciste en Toledo, pasas a Ambroca y vuelves a Toledo. Mis primeros estudios los estudios primarios son en Ambroca, donde había eran realmente escuelas unitarias. Había una escuela de niños y una escuela de niñas, y eran todos, lógicamente, de todos los cursos, ¿no? Eran aquellos tiempos en los que los americanos nos daban leche en polvo y llevábamos un vaso para que pudiésemos tomar leche Sí. al menos una vez al día. Eran tiempos muy entrañables en los años 50. Allí hice mis estudios. Cuando mi padre muere muy prematuramente, yo he terminado los estudios primarios y no empiezo a estudiar bachillerato porque me pongo, digamos, a trabajar en la tienda ayudando a mi madre. No estudio, y luego más tarde ya pues es cuando empiezo a estudiar con carácter libre el bachillerato, ayudado por un maestro de allí de Ambroca, por don José López Lara, a quien tengo muchísimo cariño, y vengo al instituto y hago el bachillerato elemental prácticamente libre, examinándome en 2 años prácticamente el bachillerato, y luego ya vine para el bachillerato superior, pues claro. Conseguí una beca y vine ya al instituto, iba y venía a Toledo, de Toledo a Ambroca, pero ya el bachillerato lo hago en el instituto en Cardenal Lorenzana. El instituto de toda la vida. De toda la vida, sí. Donde estuvimos hasta el año que se inaugura el nuevo instituto, en el Camino del Cementerio, lo que es hoy el Instituto El Greco, y allí el colegio, hacemos el curso de orientación universitaria. Yo hago COU, el curso de orientación universitaria, ya en el instituto, en la nueva sede, y es cuando ya estamos residiendo en Toledo. O sea, yo vengo a Toledo, venimos a Toledo, volvemos pues prácticamente en el año 72, y lo que hago es hacer el curso de orientación universitaria en el instituto. Porque tú lo que pasa es que por tu edad deberías de haber sido de los de Preu todavía, ¿no? Claro, pero yo no, como hice, perdí 2 o 3 años que no estudié, hice 2, digamos que yo vine al instituto y tuve a compañeros que llevaban pantalón corto, ¿no? Todavía, claro. En quinto de bachillerato, lo que era quinto de bachillerato, pues eran con pantalón, y yo vine ya prácticamente con más años. De los primeros del COU. Sí, la primera promoción del COU, curso de orientación universitaria. Efectivamente. Que era lo mismo que el PREU, pero bueno, otra historia. Por cierto, que en ese curso fue donde conociste tú a Pilar. Sí, efectivamente. Fue un curso magnífico. Yo tengo unos recuerdos del colegio, perdón, del nuevo instituto. Del nuevo instituto, y de los profesores que tuvimos, estupendos, que luego muchos han sido grandes amigos. Tengo unos recuerdos imborrables porque hacíamos una actividad cultural importante, hicimos teatro, hice muchos amigos, y lo más importante, conocí a la que después sería mi esposa. La verdad es que empezamos a hacer una pandilla de jóvenes, chicos y chicas, y después de haber terminado el curso fue cuando empezamos a salir. Nos hicimos novios, y aunque luego tardamos en casarnos, tuvimos un noviazgo de 4 o 5 años, fue un tiempo estupendo, pero hasta el año 78 no nos casamos. Pero bueno, lo más importante de conocer a mi mujer es que para mí, aparte de que ha sido y es la compañera de mi vida y es la mujer de mi vida, pues realmente, y con la que llevo conviviendo desde entonces, es mi esposa, pues lo más importante es que gracias a ella yo retorné a la nave de la Iglesia, porque estaba ya atravesando una etapa de increencia, de crítica,
Recuerdo que en aquellos... Estamos hablando... años 72, 73. Los que tú tenías, Sí. me refiero. Tú tendrías... 20 años 20 prácticamente, años. sí, sí. Una edad, pues, Sí, pues, de cambio también. Claro, 18, 19, 20 años, Y además unos coincidiendo. años complicados también. ¿no? Complicados, y encima recuerdo la Iglesia, por ejemplo, estaba intentando promover, difundir los documentos del Concilio Vaticano II. El problema es que yo estaba en la fase de increencia, y cuando a mí me hablaban del Concilio Vaticano II, de los grandes documentos, a mí aquello me sabía tal. Yo Y no los digo sacerdotes que- que tuvimos en el instituto pues ponían toda la mejor buena voluntad, pero el problema es que uno no quería que la lluvia nos calase. Y cuando hay un rechazo, tal. Pero afortunadamente el Señor busca caminos. Es bonito eso que has dicho. No quería que la lluvia nos calase. Ponemos- Porque en parte yo creo que es así. Y que hoy en día también ocurre, ¿no? Sí, o sea, bueno, la fe, Aparte del laicismo que pueda haber y todo la eso. fe es un don, la fe es un don. Hay un ambiente que es contrario a la fe, que es contrario a Cristo. Eso lo vemos también entonces y ahora. Sí. Y ahora más, hay un laicismo mucho más exacerbado. Pero indudablemente, ahí yo creo que cuando una persona tiene una buena voluntad, está abierto a que realmente la fe pueda llegarte si no somos un obstáculo. A veces queremos ser un obstáculo, porque tenemos prejuicios ante la fe. Nos ponemos nosotros las piedras. Sí, nos ponemos. Nosotros nos Sí, sí. ponemos. Que no nos la ponen, porque siempre dicen, no, es que. Siempre hay un es que, ¿no? Claro, porque Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres y tenemos una libertad que Dios quiere que seamos felices y que conozcamos la verdad y que podamos estar en la Iglesia, aunque es verdad que el Concilio Vaticano II dice muy claramente que Dios se vale para unos estando en la Iglesia. Estar en la Iglesia no es un privilegio, es una misión. Y hay personas de buena voluntad que no están en la Iglesia y, sin embargo, dice el Concilio Vaticano II que se salvarán por los modos que solo Dios, la Iglesia habla de salvación, evidentemente, pero no significa que no pueda llegar la salvación a personas que estén fuera de la Iglesia. Esa es la misión que tenemos, yo creo, los cristianos. Claro, a gente buena, hay gente buena, Sí. hay gente muy buena. Yo hablo con ella, amigo, y dice, si a mí me gustaría creer, si es que tenéis una suerte, ante todo, ante un sufrimiento, ante la muerte, ante un montón de respuestas. Los que estamos en la Iglesia, si aceptamos la historia que Dios hace, porque a veces nos rebelamos, claro, a veces entramos en rebeldía ante la historia si no nos gusta. Y eso es muy importante, que estar abiertos a hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que se aprende estando en la Iglesia. ¿Qué piensas de la muerte? Porque los cristianos debemos de tener una visión distinta a lo mejor, ¿no? Porque... A ver, la muerte que es que decían los antiguos, que es la dormición para empezar una nueva vida, para empezar la vida eterna. La muerte desde la fe tiene un sentido. La muerte sin la fe es muy dura, porque es el vacío. O sea, quien no tiene fe, lo que pasa es que siempre tenemos miedo a la muerte, siempre tenemos la muerte supone un sufrimiento, separarnos de un ser querido. Lo que pasa es que yo ahora lo he visto con mi madre, que ya digo, acaba de fallecer, y hombre, pues se produce una tristeza, pero al mismo tiempo yo tengo la certeza de que mi madre, igual que mi padre, igual que tantas personas de bien, pues seguro que están viviendo en la vida eterna, que nos están precediendo en el reino de Dios, y eso solamente lo podemos entender con los ojos de la fe. Si lo intento entender con los ojos de la ciencia, de la sabiduría, de la razón, no puedo, no llego, y me pasa como a Unamuno, ¿no? Como Unamuno, cuando en alguna de sus novelas decía que cuando llegaba, me parece que, no recuerdo en cuál era, en el que estaba como sacerdote, y que cuando llegaba el momento decía, creo en la vida eterna y en la resurrección de los muertos, se callaba porque no lo acababa de creer. Ese es el drama de la fe es a veces no creer, pero es que partimos de una experiencia, de que Cristo que es a quien seguimos, ha resucitado. Esa es la experiencia de que Cristo murió y está efectivamente en la cruz vacía y ha resucitado. Pero pasa, esto es una experiencia, esto o lo creemos, porque la fe no es la duda, la fe es ponerse en brazos de Dios. Y no decía, no sé si era Pascal, que decía que la fe es un salto en el vacío. No, la fe es un salto a los brazos de Dios. ¿Y cómo, a ver si yo me explico, cómo tú que estabas rebelado contra todo eso, con 19, 20 años, cómo te cala la lluvia?
¿Qué ocurre para que te caiga la lluvia? Bueno, primero, ¿Es Pilar la que te...? sí, se sirve de ese instrumento, vuelvo a la iglesia, vuelvo a los sacramentos, vuelvo a la Eucaristía, vuelvo a estar en la parroquia de Santiago el Mayor en la que había sido bautizado y nos convertimos, allí somos lectores, participamos en la liturgia, entramos en un grupo de jóvenes con el ideal de ser como pequeñas, como aquellos primitivos cristianos, mirad cómo se aman, empezamos ahí y en ese contexto, así estamos varios años con un sacerdote al que quiero muchísimo, allí estaba don Victorio Garrido y allí era vicario pues un gran amigo que es Miguel Sánchez Torrejón, que actualmente tiene una serie de responsabilidades a nivel diocesano, yo vi delegado del clero. Bueno, pues formamos un grupo de jóvenes y se forma una comunidad neocatecumenal. Una comunidad neocatecumenal que es un redescubrimiento del bautismo, de los frutos del bautismo, hacer un catecumenado, pero posbautismal. El Papa Pablo VI dijo, lo importante es que como nos bautizan de niños, lo importante es hacer el catecumenado como se hacía en la iglesia primitiva. Da igual que se haga antes o después. El Papa Pablo VI dijo, hay que hacer un catecumenado. Se puede hacer antes del bautismo o después. Como nosotros ya estábamos bautizados, hemos hecho un neocatecumenado que ha supuesto pues redescubrir los frutos del bautismo, porque del bautismo viene todo, viene nuestra triple misión de ser sacerdotes, profetas y reyes, de proclamar la buena noticia, de rezar por las personas, de ser reyes, de servir a la gente en nombre de Cristo. Del bautismo viene todo, pero estando en la iglesia, porque yo no creo, la iglesia no es un supermercado. La iglesia, para estar en la iglesia hay que estar dispuesto a caminar en el pueblo de Dios. En un pueblo de Dios en el que estás con niños, con mayores, con personas que tienen una ideología, con personas que tienen otras, etc. Y esa es la experiencia, es como el pueblo de Israel. Y mi experiencia es, yo estoy gozoso yo estoy muy agradecido de la pertenencia a la iglesia, estar en la iglesia, pero a mí se sirvió el Señor de mi mujer, se sirvió luego del camino neocatecumenal, pero para mí lo importante es estar en la iglesia, no estar en un camino, en un movimiento. Hay personas que no están en un movimiento y son santos. O sea, que no valoro yo. Lo que pasa es que es una pedagogía que ayuda, porque te ayuda porque tienes unos sacerdotes, unos presbíteros que te están alimentando, la palabra de Dios te está alimentando, el recibir la Eucaristía te está alimentando, la experiencia que Dios hace en la vida de las personas que conoces te está alimentando. Y cuando tienes que tomar una decisión, no te equivocas, porque dices, yo sé que, por ejemplo, ante el conflicto, los que tienen los matrimonios, tantas separaciones, es que si Jesucristo está en medio del matrimonio, puedes tener dificultades, puedes tener problemas, pero sabes que lo importante es que Cristo está en ese matrimonio y te ayuda y te saca adelante, y por eso no te separas. Tú las has tenido y luego hablamos de ello, pero ya que estás metido en eso, este sería un momento bonito e importante en tu vida, ¿no? Sí, eso es en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, cuando fuimos a renovar las promesas del bautismo, la comunidad neocatecumenal en la que yo estaba, con mi esposa y con muchos hermanos de comunidad. Y sí, estar en Jerusalén y vivir realmente todo lo que dicen que realmente Tierra Santa es el quinto evangelio. Y es que revivir al hilo de la palabra de Dios, como no por turismo, sino realmente estando allí acompañado de la iglesia, viviendo en el monte de las bienaventuranzas, viviendo en los santos lugares, viviendo el Via Crucis, tu propio Via Crucis, viendo el sufrimiento que tuvo que pasar Cristo en el huerto de los olivos, que también muchas veces te sientes tú también en el huerto de los olivos, con tu sufrimiento, con tu cruz. Fue una experiencia muy interesante. Bueno, vamos a echarnos para atrás porque nos hemos metido de lleno en faena y aquí están tus padres, tu madre... Y un tío mío, sí. Tío tuyo y tus dos hermanos, ¿no? Sí, ese es el día de la primera comunión. Eso debe ser en el año 62. Eso es en Ambroca. Eso es en Ambroca, en la ermita del Cristo de las Aguas. Se llamaba. Del Cristo de las Aguas. Sí, sí. ¿Tienes amigos de la niñez? A ver, nosotros vivimos en Ambroca, allí no dejamos familia y tengo amigos de la niñez que no hemos tenido mucho contacto, pero que de vez en cuando nos vemos y la amistad persiste. Claro, nos fuimos de Ambroca en el año 71, 72,
y tal, y entonces al no tener familia hemos vuelto poco por allí. Claro. Muchas veces de paso, pues una vez que pues en Nambroka me invitaron a ser pregonero en las fiestas patronales, etcétera, y tienes contacto con la gente, claro que sí. Isidro y Ana son tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Viven? ¿Tienes contacto? ¿Tenéis...? Sí, hemos pasado esta fase última con mucho claro, contacto, lógicamente. Mi hermano era el mayor, él estaba en la escuela de aprendices de la fábrica de armas. Cuando murió mi padre dejó la escuela y se puso a trabajar y se marchó a Barcelona en Telefónica. Y luego vino para acá y su objetivo fue ayudar a que pudiésemos volver a Toledo para que estuviésemos ya todos juntos, y fue una ayuda muy grande. Isidro luego estuvo trabajando en Telefónica bastantes años y luego pues ha trabajado en la Universidad de Castilla-La Mancha como profesor de historia contemporánea. Hicimos historia juntos, pues o sea, hicimos los dos, geografía e historia en el colegio universitario aquí en Toledo y luego en Madrid en la Complutense, aunque yo he de reconocer que entonces trabajaba en las bibliotecas, en la biblioteca móvil, en el Bilobús, y iba muy poco a clase, iba cuando podía. Claro. Pero yo la carrera la hice casi leyendo en el Bilobús, aprovechando que íbamos muy lentos, pues eran vehículos que iban a 40 kilómetros por hora. Claro, y además todos los días viajaba todos los días, y allí parado durante pues un día. Allí. Y mi hermana pues fue la que ya nació en Nambroka en el año 54 y bueno, pues ella es funcionaria actualmente del SESCAN, trabajó como es auxiliar administrativa estuvo en el hospital de parapléjicos, donde yo también estuve trabajando, y lleva muchos años pues en el SESCAN como en tareas administrativas. A mí también me gusta el cordero asado. Es uno de mis platos preferidos. ¿El tuyo también? Sí, el cordero asado. Yo no soy muy carnívoro, quiero reconocerlo, pero el cordero asado sí me gusta, sí. Si está bien asado y si está rico. ¿Sabes a mí lo que me gusta, aparte del cordero asado? Las patatas que se ponen. Eso también. Para acompañar el cordero. Yo en una ocasión me preguntó en un restaurante en Segovia, ¿qué le ha parecido el cordero? Y digo, me han gustado más las patatas. Las patatas, sí. Porque si está, como tú dices, bien hecho al horno, eso es un plato... Sí, pero necesita las patatas. Yo no, el cordero no lo concibo solo, tiene que ser acompañado de patatas. Yo en eso soy muy toledano. Hay un dicho aquí en Toledo, dice, es tan tonto como los cadetes que se comen las patatas y se dejan los filetes. Yo perdono un filete, pero unas buenas patatas no. Buen plato. Lo decía yo no hace mucho tiempo también, que a mí me ganó la madre de Ana, mi esposa, me ganó por el estómago con una fuente de patatas fritas, porque me gustaban mucho las patatas fritas, huevo frito con chorizo y patatas fritas, y como éramos muchos en casa, pues ¿qué pasaba? Que tu madre tenía que repartir patatas entre todos y siempre te tocaban por las que te tocaban. Pero que me pusieran una fuente para mí solo. Sí. Uf. Los caracoles no, ¿no? No, los caracoles no. ¿Los bichos con cuerno o por el...? No me gusta, no lo sé. Debe ser algo psicológico. ¿Los caracoles grandes o los pequeñitos? Ninguno. Ninguno. No puedo. En alguna ocasión me he forzado un poco y decir, bueno, si esto es... Yo los grandes si están muy ricos y tal, y no he podido, no puedo. Con los chiquititos dicen que es la tapa más cariñosa, porque a base de besos y eso, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en un lado. ¿Estudiaste ya cuando terminaste el preuniversitario? Pues, ¿en la universidad? En el Colegio Universitario de Toledo estuve haciendo el primer ciclo de Geografía e Historia. A mí me gustaba mucho la literatura y yo quería haber hecho realmente pues, lengua y literatura, pero aquí no había, y hice Historia, que no me gustaba nada. Pero la verdad es que luego la historia me sedujo. Empecé a investigar y realmente lo digo porque a veces en la vida... no eso sabes. de que Dios sabe cómo es Sí, bueno, sé cuál es el refrán. El camino recto realmente con renglones torcidos, que Sí. decía, pues a mí no me gustaba la historia y sin embargo pues me empezó a apasionar y empecé a investigar. De hecho yo empecé a investigar, mi primer libro prácticamente surge un estudio demográfico sobre la parroquia de Santiago del Arrabal en base a los registros parroquiales, a los libros de bautismos, los libros de defunciones, de matrimonios y tal. Y eso fue el primer año que yo investigué
empecé a trabajar sobre eso y luego fue la tesis de licenciatura y mi primer libro, Toledo y la crisis del siglo XVII. La suerte de vivir en Toledo también en ese aspecto te da no facilidades, sino posibilidades de investigar y de vivir. La historia no es que es maestra de la vida, dicen, pues realmente tiene una faceta que es la investigación. Yo no he sido nunca docente en general, pero la verdad es que el tema para los historiadores, la investigación y la presencia que yo creo que un historiador tiene que tener en la sociedad también, a través de medios de comunicación, porque la historia realmente nos tiene muchas enseñanzas para los ciudadanos, para nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, empezó a apasionarme y la verdad es que no me arrepiento de haber hecho geografía e historia. Luego me especialicé más en historia moderna, pero los libros que han fundamentalmente trabajado sobre historia moderna e historia contemporánea. Hasta una etapa, hasta que yo prácticamente estoy haciendo la tesis doctoral sobre el sexenio revolucionario en Toledo y lo dejé abandonado después de concluir la fase de investigación cuando empiezo a trabajar en la Junta, en el gabinete del consejero. Era una etapa de muchísimo trabajo y yo realmente ahí colgué un poco mis investigaciones, aunque luego he hecho cosas, pero realmente la tesis doctoral, por ejemplo, no llegué a escribirla, o sea, tengo toda. Esa etapa política como técnico, porque más que tu trabajo dentro de la política fue más como técnico que como político. Sí, era un puesto de responsabilidad. Yo fui director del gabinete del consejero de Educación y Cultura, en concreto con José María Barreda Fontes. Luego él le nombraron consejero de Relaciones Institucionales y aunque yo inicialmente le dije que ya no iba a continuar, me pidió que fuese y me fui al Palacio de Fuensalida. Y luego cuando él le nombran vicepresidente del gobierno, pues asumo el papel de director del gabinete del vicepresidente del gobierno regional con muchas funciones de coordinación de la administración, de coordinación del gobierno, de relaciones, la política de comunicación. Fue una etapa interesantísima donde realmente nos dejamos la piel, pero yo no me arrepiento de aquella fase. Pero yo estoy de acuerdo en una palabra que tú has dicho, o una frase, fue una etapa. Una etapa en mi vida. Una etapa, sí, eso. Sí. Es que yo creo que la política, el servicio al pueblo debe ser un tiempo. Sí, ¿no? Yo de hecho yo presenté la dimisión, pues yo llevaba ya 7 años y pico, teníamos ya la primera hija, mi esposa tenía una situación, digamos, de salud que no era buena y me parecía que yo ya había cumplido con la región y presenté la dimisión, estaba muy contento y a gusto y tal, y lo que pasa que me pidieron que estuviese un tiempo y estuve cerca de 1 año más después de presentar la dimisión, pero prácticamente hasta finales de 1990, que yo dejo y vuelvo a mi puesto, digamos, en la administración. Pero es una etapa muy creativa y yo creo que efectivamente el servicio público requiere mucha energía, mucho esfuerzo, mucha imaginación, mucho darse y ese ritmo es difícil. Yo no juzgo a quien esté, sí. Pero a mí me pareció que con 8 años prácticamente estaba bien. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser una etapa. Sí. O sea, no puede ser una profesión. La política no puede ser una profesión, es un servicio. Sí. Es un servicio a los ciudadanos, a la sociedad, y por lo tanto es un servicio que hay que hacer durante un tiempo. Otra cosa es que haya mecanismos para que quienes estén en el gobierno aprovechen la experiencia, las ideas de quienes han pasado por esos puestos, que muchas veces se desaprovecha demasiado y se cometen errores como si fuese un poco pecados de juventud, es decir, se cometen errores en cosas que ya no debía haber errores porque ya está muy experimentado lo que se ha hecho. O sea, lo que se suele decir, esto como lo ha hecho fulano, no. Claro. Oye, pero si es bueno, vamos a apoyarnos en esto para seguir adelante. Sí. Bueno, hablamos de Pilar y tu Toledo, porque eres un enamorado de Toledo. ¿Qué sonrisa tiene Pilar, ¿no? Sí, eso fue un día muy bonito. La verdad es que ese fue el día, lo recuerdo bien, es en la biblioteca de Castilla-La Mancha, en uno de los ventanales decimos que la biblioteca es Toledo, desde el cielo de la biblioteca, y nos hicimos esa fotografía después de presentar, cuando yo ceso en mi puesto de jefe de servicio de bibliotecas, y al poco tiempo pues, se publicó un libro que estaba en prensa que se llama Combates por la Biblioteca Pública en España.
tiene una política de... Tú has tenido una leña con eso que no veas, Yo he ¿no? sido un luchador de las bibliotecas, un defensor de las bibliotecas. Defensor, luchador... Y a veces, incluso cuando no he trabajado en bibliotecas, he seguido defendiendo a las bibliotecas, porque digamos que se han metido un poco en mi ADN. O sea, yo he dicho que tengo una serie de pasiones. Una pasión es la familia, una pasión son las bibliotecas. Bueno, y yo creo que, y la tierra, pues mi tierra, Toledo, mi región a la que quiero mucho, y siempre digo, pero eso hace desde un sentimiento también, desde una pertenencia, o sea, de un sentimiento de fe, o sea, todo eso desde la fe. O sea, no, el trabajo pienso que cualquier trabajo es digno, cualquier trabajo puede ser apasionante si se hace con pasión. Si se hace con pasión, si se hace con entrega. Y yo he tenido la suerte de tener siempre unos trabajos que me han apasionado. He estado con equipos de gente... Sobre todo que has tenido equipos muy buenos que te han acompañado, porque incluso cuando te cesaron, en 1986 ¿fue? No, yo estoy trabajando desde el 90 hasta 2006. Eso, en el 2006. 2006. Te cesan como jefe de servicio de bibliotecas y poco menos que se forma un tangay, ¿no? Sí, la verdad es que hubo mucho apoyo, hubo gente que hizo firmas a favor. Pero no de aquí y solo. No solo de aquí, sino de toda España. De hecho, me hicieron una serie de homenajes. Yo me sentía, pero realmente... me siento querido, o sea, yo no me jubilo, no tal, digo, claro. y me hicieron una serie de homenajes en las que vinieron bibliotecarios de la región, de Castilla-La Mancha, de toda España, me hicieron 3 o 4 homenajes, me hicieron socio de honor de Anabás, socio de honor de la Asociación de Bibliotecarios Conquenses, de la Asociación de Bibliotecarios de Albacete, de todos lados. Y entonces me sentí tan querido y eso a mí me dio un compromiso con las bibliotecas, claro. De forma que aunque yo dejé de trabajar en las bibliotecas y pasé al servicio de enseñanza universitaria, estaba todo el tema en ese momento realmente de reforma de las titulaciones y me ofrecieron en la consejería encargarme técnicamente de lo que es la política universitaria y yo, sin embargo, estuve en el tajo de las bibliotecas, seguí publicando, seguí haciendo artículos, seguí, digamos, como una actividad importante. Un defensor reivindicador, además, de la biblioteca pública, ¿no? De la biblioteca, sí, porque es un servicio esencial. Es un servicio que yo entiendo que es tan esencial como los servicios sociales y como los servicios educativos. Pero en este país, en España, no ha habido una política que realmente garantice como el derecho a leer, el derecho a utilizar bibliotecas públicas para todos los ciudadanos. Por ejemplo, solamente es obligatorio que tengan biblioteca los municipios de más de 5.000 habitantes, pero luego hay ciudades pues como Guadalajara, capital de provincia, que no tiene biblioteca municipal. Está la biblioteca provincial, que es del Estado, que la gestiona la Junta de Comunidades, pero no hay. Y nosotros en Castilla-La Mancha hicimos una política, digamos, de gran desarrollo bibliotecario y se han hecho bibliotecas en prácticamente todas las localidades de más de 1.000 habitantes, no en 5.000, e incluso en pueblos más pequeños. Tuvimos una serie de programas de apoyo para compra de libros, para contratar bibliotecarios, para modernizar las colecciones, para los edificios, y ha dado grandes frutos. Lo que pasa que luego hemos tenido un corte durante unos años en los que se ha cortado esa política, un poco de apoyo a las bibliotecas municipales se ha cortado. ¿Y crees que las bibliotecas, con las nuevas tecnologías y todo eso, se siguen utilizando? Sí. ¿El Internet ha quitado gente de las bibliotecas? A ver, las bibliotecas, ese es uno de los errores y que a veces utilizan los políticos. Ya no hacen falta bibliotecas y no hacen falta bibliotecarios porque está Google, está Internet, está el libro electrónico. No, las bibliotecas son, sobre todo, y lo dice la UNESCO, son lugares de convivencia, de encuentro, de propuestas ciudadanas, de creatividad. Entonces, no solamente, por ejemplo, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, no solamente van los usuarios para llevarse libros en préstamo, audiovisuales, DVDs, CDs, etcétera, o para una presentación de un libro o un ciclo de conferencias, sino que realmente continuamente estamos haciendo propuestas, porque las bibliotecas tienen que trabajar en coalición con la sociedad y que los ciudadanos sientan que ese servicio es suyo, porque lo pagan con los impuestos. Y desde ahí realmente
que haya una presencia de los colectivos ciudadanos, de asociaciones de vecinos, de institutos, o sea, centros docentes, de investigadores, y se estén lanzando propuestas continuamente de mejora. Las bibliotecas tienen que ser solidarias. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Biblioteca Solidaria, que es para las personas que están en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social o que tienen alguna necesidad. O sea, las bibliotecas hacen falta en nuestras vidas siempre. Bibliotecas, en la biblioteca se hace hasta esto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pollo se montó? No, pues la Biblioteca de Castilla-La Mancha somos un poco especiales. Hacemos una carrera, por ejemplo, tenemos una carrera que se llama Subida y Bajada Torreones del Alcázar, que los atletas suben por un torreón, atraviesan la biblioteca, dan la vuelta al Alcázar, bajan por otro torreón, bueno, y eso lo hacemos como actividades de presencia pública, y hacemos un flash mob porque queremos que las bibliotecas tienen que ser centros de creatividad y de alianza, pues por ejemplo con el Conservatorio de Música, con escuelas de danza. Entonces hemos hecho en 2 ocasiones, y este año haremos la tercera, un flash mob en la Sala General de Lectura y en la Sala Borbón Lorenzana, en la que están los usuarios, están estudiando, están leyendo, están consultando un ordenador, y de pronto empieza la música, empiezan a bailar por las escaleras, por los alrededores, y ponen el libro como valor. Y son sobre todo iniciativas para que veamos que las bibliotecas no son lugares de silencio, que también en algunos casos hace falta. Ni muertos. Ni muertos. Las bibliotecas tienen que estar vivas. ¿Y quién da la vida a una biblioteca? No solo los libros, las colecciones, sino se lo dan los ciudadanos, la gente. Las bibliotecas, si tienen unas grandes colecciones y no tienen gente, son como un cementerio. Yo he tenido la suerte de estar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en ese torreón del Alcázar, y yo recomiendo. A mí me causó admiración, orgullo. No sé, fue un montón de sensaciones por el sitio, por la vista, por la belleza, por el silencio, por la organización. ¿Tú te sientes orgulloso de ser ahora mismo el director de esa biblioteca en Alcázar? Sí, me siento orgulloso, porque es un proyecto además en el que creímos una serie de personas. Es un proyecto que empezamos en 1984. Nada más llegar prácticamente, ponerse en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha, que presidía José Bono, y con el consejero Barreda de consejero de Educación y Cultura, yo pasé al puesto de director de gabinete y había que resolver el problema, por un lado, de la biblioteca. Y yo recuerdo que le dije al consejero Barreda, hay que resolver el problema de la biblioteca porque estaba en una situación angustiosa en el Miradero. Y recuerdo que me dijo, Juan, ¿y qué tal el Alcázar? El Alcázar lo habíamos soñado muchas veces para la universidad, para tal, y empezamos a trabajar. Yo no sé de quién fue la idea del Alcázar, si de Barreda, de Bono. Recuerdo que yo planteé el problema de la biblioteca y inmediatamente él me dijo, ¿y el Alcázar? Y fuimos a ver el Alcázar, que era Museo del Asedio, pero que estaba en su mayor parte estaba prácticamente vacío. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar. Hicimos el primer proyecto en el año 85. El primer proyecto lo hice yo en el año 85. Se envió al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Cultura. En el año 86 el ministro Eduardo Serra pues viene a Toledo y anuncia que el Alcázar se va a convertir en un gran centro cultural, incluyendo la biblioteca. Luego aquello tuvo un recorrido muy largo, muchos problemas, y hasta el 98 no se pudo. Pero yo, que estoy que creo en ese proyecto, y además como se ha hecho, uniendo la Biblioteca Pública del Estado de Toledo con la Biblioteca Regional en una única biblioteca, dando servicio a todo tipo de ciudadanos. Y ahora mismo, a mí me habían ofrecido en distintas ocasiones dirigir la biblioteca. Yo estaba en el servicio de bibliotecas y me parecía que me debía a las bibliotecas municipales porque era muy importante poner en marcha la red. Y cuando en 2012 me ofrecen por 4ª vez, creo, dirigir la biblioteca, dije que sí. 3 veces negaste, como 3 San veces Pedro, negué, ¿no? 3 veces negué. Como San Pedro negaste 3 veces y a la 4ª ya dijiste, a la 4ª fue la vencida. Sí. Oye, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Cuando me jubile, pues... Porque no queda mucho. No queda mucho, o sea, me queda el año que viene, prácticamente me queda año y medio, una cosa así. Ya lo ves, ya lo estás viendo, ¿no? Yo estoy en una fase ahora, yo estoy allí voluntariamente, estoy muy contento, tengo un gran equipo, los bibliotecarios son el corazón de la biblioteca, pero el corazón de la biblioteca junto con los usuarios. Yo digo que las bibliotecas tienen un doble corazón, que son los ciudadanos y los bibliotecarios.
Yo me siento parte de un equipo magnífico y estamos lanzando propuestas no solo a esta ciudad, sino fuera. La biblioteca tiene un reconocimiento importante. Yo este año, como director de la biblioteca, pues he sido invitado a una serie de congresos nacionales importantes y hemos contado lo que estamos haciendo en la biblioteca. Tenemos un proyecto iberoamericano que financia la UNESCO para jóvenes que se llama Leyendas que conectan jóvenes y territorios. Estamos trabajando en complicidad con entidades tan importantes como la Fundación de la Caja Rural, con la... Hay mucho bagaje y mucho trabajo, bagaje, ¿no? Y entonces yo me dedicaré más tiempo a mi familia, que tengo ahí, pues siempre yo creo que no le he dedicado todo el tiempo, he intentado siempre conciliar la vida profesional con la vida familiar y con la vida de fe, con la vida en la iglesia, pero le dedicaré más tiempo y yo sé que seguiré leyendo, seguiré escribiendo y probablemente pues seguiré, pues dentro de muy pronto pues saldrá mi cuarto libro de bibliotecas que se llama Elogio de la Biblioteca Pública, Mis 3 libros anteriores se editaron aquí y este libro pues tengo la satisfacción de que va a ser editado en Buenos Aires. En Buenos Aires, en una editorial internacional, digamos, especializada en bibliotecas. Hablando porque esos libros serán, me imagino, más técnicos o más... Es un libro que expresa los valores de la biblioteca pública, efectivamente, especialmente para bibliotecarios. Pero este libro que has presentado recientemente, sí. Esto es más tuyo, ¿no? A ver, todo es, lo siento mío, pero este es un libro muy íntimo porque es hijo de Dios y de la Iglesia. Es un libro que recopila mis artículos en prensa, en medios de comunicación, desde 1989 hasta 2014. Unos 170 artículos publicados que tienen como característica que son artículos escritos desde la vivencia de la fe. Son artículos sociales, artículos religiosos, artículos de carácter político, pero siempre escritos desde la vivencia de hijo de Dios y de la Iglesia. Y bueno, de la Iglesia con un subtítulo que dice presencia de un cristiano en la vida pública. Claro, porque los cristianos tenemos que vivir la fe no en la sacristía, no solo en la iglesia, sino que tenemos que tener una presencia en la vida pública, en la cultura, en los medios de comunicación, en la vida profesional. Y sentirse orgulloso. Sentirse contentos de estar elegidos, haber sido elegidos por Dios para formar parte de la iglesia. Yo me siento, como además tengo 4 hijos, los 4 hijos son un regalo de Dios porque son los 4, decimos que somos, Dios es nuestro Padre adoptivo, ¿verdad? Es nuestro Padre y somos hijos adoptivos, los hijos de la iglesia, por el bautismo nos convertimos. Y yo que mis 4 hijos, fueron adoptados, siento que hago esa misión con ellos, la misma misión que hace Dios conmigo. Por eso los hijos no son propiedad de los padres, sino que realmente tenemos una misión que es que crezcan, que es que vivan. Para mí, por ejemplo, lo que más ansío para ellos es que sigan en la iglesia, que tengan el tesoro de la fe. Es el mayor tesoro que podemos darle quienes nos sentimos dentro de la iglesia. El libro se presentó el día 25 con la participación del señor arzobispo de Don Braulio en el Salón de Concilios. Y bueno, es un libro que continúa. Es verdad que yo he publicado mucho de historia, de bibliotecas, etcétera. Hubo un libro anterior, en 1995, que llevó un prólogo de don Marcelo, de quien me sentí que es este, Soy un hombre libre, Confesiones de un espectador. Ese es un libro de 1995 y ahora lo que hemos hecho es que en este libro van todos los artículos de tema un poco, ya digo, desde la fe. Pero el subtítulo de este libro también tiene su miga, Confesiones de un espectador con Toledo al fondo. Sí, porque yo cuando yo dejo de estar en tareas un poco políticas, pues yo veía que tenía que seguir con mi presencia de cristiano en la vida pública. Y recuerdo que tuve varios ofrecimientos y en un momento determinado recuerdo que le escribí a don Marcelo, al que quería mucho y él creo que también, y le dije, he pensado como ahora he dejado este puesto, he pensado tener una presencia desde los medios de comunicación. Y me mandó un tarjetón que conservo de su puño y letra y me decía, Juan, ánimo, yo te envío a esa misión,
Y por eso, cuando en el año 95, después de que llevaba ya un montón de artículos publicados, le dije, don Marcelo, voy a publicar este libro, me gustaría que usted, que me ha enviado, y escribí un prólogo cariñosísimo, como ahora ha hecho don Braulio, que ha escrito el prólogo también, se lo recordaba a don Braulio, y me dijo, bueno, pues también estás enviado por tu pastor actual. Y efectivamente. Bueno, aquí quería que viéramos un poco también a tus hijos y a Pilar aquí. Sí. En esta foto donde estáis todos en familia, ya ¿no? han ido creciendo, han ido creciendo. Pero... Eso es de hace ya unos cuantos de años, ya son más mayorcitos, ¿no? Sí, ahora mismo tienen ya 19, 20, 21. Porque de allí a aquí a esta otra... Sí, eso fue una no sé dónde, en Aranjuez, que hicimos un viaje, una visita familiar y entonces ahí está el pequeño que tiene 19 años, que le gusta mucho el atletismo, es un buen atleta y una de mis hijas. Por cierto, ¿tú de deportes qué? De deportes no soy nada deportista. De niño jugaba al fútbol, que teníamos eras, y luego prácticamente no he hecho apenas deporte. No, pero yo siempre me ha gustado el ciclismo. Siempre me ha gustado el ciclismo porque tenía dos tíos que eran ciclistas, porque además me marcó un hecho. Como mis tíos iban acompañando a Federico Martín Bamontes, y recuerdo que una vez fui a una prueba, un viaje en el coche de Bamontes, ¿ah, sí? Yo de niño, desde Lambroca hasta Consuegra, y yo hace el año pasado que le nombramos a Federico Martín Bamontes socio de honor, uno de los socios de honor de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, y se lo recordaba. Y yo desde entonces no me pierdo el Tour, no me pierdo el Giro, no me pierdo la Vuelta a España. Lo mío, el deporte que me gusta, el ciclismo. Y ahora pues estoy empezando, bueno, si tienes que ver un partido lo veo y tal. Pero ahora, por ejemplo, el atletismo. Ahora con mi hijo que le gusta mucho el atleta, y a veces le tengo que llevar, hace poco le tuve que llevar a un... ¿Campeonato? Sí, a Madrid, y bueno, estaba muy emocionado porque no había estado en un sitio era unas instalaciones en Madrid, ¿no? De élite, con grandes atletas y tal, y bueno, pues yo disfrutaba, disfrutando. Los padres disfrutamos mucho con los hijos, claro. pero ellos tienen su propia historia. Sí, pero ellos disfrutan también con los padres. Sí, lo que pasa es que cuando son adolescentes es una etapa muy difícil. Bueno, porque los padres tenemos, los abuelos pueden malcriar a los nietos. Sí, digo, yo no tengo todavía. Pero los padres tenemos que educarles, y a veces les tenemos que decir cosas que no, porque tenemos que corregirles, como Dios hace con nosotros, que Dios corrige a sus hijos porque les quiere. Y los padres a veces corregimos a nuestros hijos porque los queremos, y hay veces que lo entienden y hay veces que no. Pero la misión hay que hacerla. Ahora, yo tengo la satisfacción, son 3 chicas y un chico, y hemos hecho lo que hemos podido con ellos y nos queremos, somos una familia. Y además, ¿vivís en familia? ¿Os reunís? Estamos todos, no está ninguno todavía, estamos todos... De momento en casa estáis todos en casa y tal, o sea que sí. ¿Y tu mujer está mejor? Sí, las secuelas, ella tuvo una serie de enfermedades, la última fue hace ya 10 años un cáncer, y afortunadamente pues, Dios quiso que saliese adelante, era que siga dando guerra, muy agresiva la enfermedad, y tiró para adelante. Yo creo que no solamente el Señor nos ayudó, sino que ella veía que tenía una familia a la que la estaba necesitando, claro. Y eso fue también un impulso. Un impulso, es decir, un impulso importante. Hago falta a mis hijos, hago falta. Sí, el otro día leía yo un artículo relacionado precisamente con la enfermedad, con el cáncer, que decía que una de las curas que tiene el cáncer es la familia. Es aparte de la medicación y de todo lo que trae consigo esa terrible enfermedad, la familia es fundamental para ayudar. Sí, nosotros en los grandes momentos de nuestra vida nos hemos sentido muy ayudados, y desde luego una ayuda ha sido la oración. Y cuando la enfermedad de mi esposa, pues nos sentimos muy ayudados por la Iglesia, por muchas personas que sabíamos que estuvieron rezando fuerte por ella. Oye, 300.000 visitantes en la biblioteca, más o menos. El año pasado 315.000. 315.000. Esos son un mogollón, como pues se dice ahora, ¿no? Son una media de casi 1.200, 1.500 personas, y tenemos ahora sábados que abrimos solo 5 horas, de 9 a 2, y hay veces que tenemos 2.000 personas en una mañana, con mucha gente, porque lo que queremos sobre todo es que todo el mundo venga a la biblioteca, lo que quiera, que vengan los niños. Tenemos 40 clubes de lectura,
unos con personas con discapacidad cognitiva, tenemos con niños infantiles, otros de jóvenes, otros de literatura en castellano, de poesía, literatura en inglés, literatura en francés. Bueno, es una biblioteca que está muy viva y que yo creo que es querida por los ciudadanos. Y no hay nada más importante para... Este es un servicio del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, que financia con los impuestos de los ciudadanos, pero que los servicios públicos tienen que sentirse queridos por los ciudadanos y este lo siente. Y yo creo que fundamentalmente porque los ciudadanos que van a la Biblioteca de Castilla-La Mancha sienten que es su segunda casa. Así se lo decimos, que es un hogar de valores, es un hogar donde a nadie se le pone... Hay gente que va a la biblioteca para lo que quiera. Incluso tenemos gente que duermen en la calle y viven en la biblioteca, porque no tienen otro sitio. Se sienten acogidos allí. Su casa. También, su casa. ¿Qué es lo que más te gusta de Toledo? Bueno, Toledo es una Defínelo en 2 palabras, es muy difícil, yo lo sé, pero para mí que estoy fuera me cuesta muchísimo. Pero, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, romanticismo, sus calles. Su monumentalidad, pero completa. entendiendo monumentalidad completa. O sea, para conocer Toledo no solo hay que ir a la catedral, al Alcázar, a sus museos, No. hay que callejear. Y esos rincones que tienen, los cobertizos o tal, hay que callejear. Mi hija, una de las veces que estuvo aquí, hace no mucho tiempo, dijo, papá, tiene 20 años, dice, papá, mientras tú estás haciendo tus cosas, yo me voy a callejear. Sí, sí, sí. Y ella no es de aquí, pero Toledo, está enamorada. Toledo, yo ahora tengo la suerte, desde hace prácticamente 6 años, porque nos fuimos a vivir cuando ampliamos la familia bastante, nos Vivir fuimos a en un el casco, pueblecito, ¿no? vivimos en el casco y digamos que hemos cambiado una casa grande en un pueblo por vivir en el casco, y vivir en el casco es una